Listo. Pues entonces podemos comenzar. Me presento. Mi nombre es Viviana Daniela Arce Corona. Soy licenciada en Derecho y tengo una maestría en Derechos Humanos y Paz. Me he especializado en tema de género, migración y diversidad sexual. Y bueno, el día de hoy me invitaron a compartir este espacio por acá con todas ustedes para hablar sobre, bueno, algunos elementos clave del proceso de registro de hijos e hijas de parejas del mismo sexo, pero también para utilizar este espacio para resolver algunas dudas e inquietudes que puede haber. Em, en el registro, como bien recordarán, les preguntábamos de qué estado de la República eran, sobre todo, bueno, teniendo en consideración que nuestras leyes pueden ser distintas, que pueden existir de repente hay en algunos estados más obstáculos que en otros para poder acceder a ciertos derechos desde población de la diversidad sexual. Entonces, bueno, eso. El objetivo, como ya hace un momento lo mencionaba, justo es, bueno, este espacio ha sido diseñado para poder establecer un marco conceptual. ¿Y a qué me refiero con marco conceptual? Bueno, me refiero a estos elementos que son clave o a estos conceptos que son necesarios entenderlos en materia de derecho a la identidad, y bueno, entre otros elementos, y en un segundo momento resolver, bueno, dudas e inquietudes jurídicas que tengan respecto a este proceso, para que, bueno, si ya tienen hijos e hijas y buscan el cómo, bueno, poder llegar al registro, perdón, que puedan llegar al registro o reconocimiento, podamos ahorita como esclarecer esas dudas, o si están en un proceso de planificación familiar y entonces están pensando en recurrir a distintos métodos de reproducción asistida, que sepan que una vez que nacen sus hijos e hijas, bueno, tendrán que eh, atravesar un proceso para el registro de los mismos. Antes de empezar a hablar justo de estos conceptos clave, quiero dejar establecidos algunos elementos, algunos datos estadísticos más bien, en cuanto a población de diversidad sexual en el país. Por un lado, señalar que a nivel nacional, población de diversidad sexual que participó en la encuesta de ENDICE, que es la encuesta nacional sobre diversidad sexual y género, el 5.1% se identifica como población de diversidad sexual, ya sea por su orientación de género, por su identidad de género o por su expresión. Aunque pareciera que es una porción muy chiquitita, digo que viéndolo en datos macro, sí es una porción chiquitita, en números es alto, hablamos de millones de personas. Y bueno, por otro lado, que este 5.1%, me parece, sí, 5.1% se divide en las siguientes categorías. El 81% señala que pertenece a esta población a partir de su orientación sexual. ¿Esto qué significa? Que se identifican como personas gays, como personas lesbianas, como personas bisexuales, y el 10.6%, además de identificarse con una orientación sexual no heteronormada, se identifica con o se autopercibe con una identidad de género distinta a la que, de acuerdo a la heteronorma, le es asignada al nacer. ¿Esto qué significa? Bueno, hablamos de personas transgénero, transexuales en general, de personas trans, que entonces se identifican con estas dos siglas, digamos, estas dos letras, perdón, de las siglas. Entonces, bueno, dicho lo anterior, también es importante señalar que esta encuesta es clave porque nos da un primer esbozo de la densidad poblacional que abarca
población de diversidad sexual y también, pues estos datos implica poner sobre la mesa con funcionariado público en sus distintos órdenes de gobierno, es decir, a nivel local, que implica municipio y estado, y a nivel federal, para que entonces se generen políticas públicas en materia de protección a derechos humanos. Hasta el momento, a través de la asesoría legal que he brindado a parejas lesbomaternales y a familias homoparentales, hasta el momento llevo 33 entre registros y reconocimientos. Entonces, ahí están los dos primeros conceptos clave. Cuando hablamos de registro de menores, implica que hay una criaturita que nunca antes había sido registrada, es decir, hay una expedición de una primera acta. Y cuando hablamos de reconocimiento de menores, eso implica que ya había un acta previa, pero que entonces se está solicitando el reconocimiento de la comaternidad o la copaternidad. Esta figura la hemos utilizado sobre todo en procesos que, por ejemplo, tuvimos muchos casos de familias lesbomaternales que decidieron o que planificaron tener hijos e hijas hace ya algunos años, y entonces el planteamiento de que ambas fueran reconocidas como madres, pues no era una realidad cercana. Entonces, una de ellas decide registrarla como hijo o hija de madre soltera. Entonces, ya ahora que sobre la agenda se hablaba del reconocimiento de las comaternidades, de las copaternidades, decidieron buscar este reconocimiento, y entonces sobre un acta que ya existía se solicita la expedición de una nueva o se le hacen anotaciones. Hasta acá, con la diferencia de estos dos conceptos que son clave para entender qué proceso es al que ustedes van a acudir si es que ya tienen hijos e hijas. ¿Hay alguna duda o comentario al respecto? Bueno, entendiendo que hasta acá no hay dudas, vamos a entrar a otros conceptos que son relevantes para entender cuál va a ser la vía más idónea para que se garanticen mis derechos como madre, padre de familia, pero también los de mis hijos e hijas. Si bien esta no es una capacitación ni un taller destinada a hablar sobre métodos de reproducción asistida, es importante diferenciar los distintos esquemas que existen. Denme un segundito. Listo. Entonces, bueno, hablábamos de la importancia también de reconocer el proceso por el que nacieron estos hijos e hijas. Por un lado tenemos los esquemas de fertilización, de inseminación in vitro, que implica, bueno, todo un proceso que se lleva a través de una clínica de fertilidad, que implica que la inseminación del óvulo se hace fuera del cuerpo y después este es insertado en la persona gestante. Por otro lado, tenemos el proceso de reproducción asistida, específicamente hablando de que el proceso de gestación lo lleve una tercer persona. Este proceso, este método, sobre todo, es utilizado por parejas homosexuales, dado que ninguna de las personas es gestante, tiene cuerpo gestante. Y el tercero, que ha sido muy recurrente entre los procesos que hemos llevado para registro de menores, es la inseminación casera. ¿A qué nos referimos con inseminación casera? Bueno, hay distintos kits que son utilizados para llevar un proceso de inseminación artificial, pero que implica que se puede llevar en casa, es decir, hay kits en los que puedes poner el semen en su probetita y a través de estas jeringas que pueden ver en el tercer circulito,
En casa puedes insertar directamente el semen en la persona que va a ser eh, la persona gestante, ya sea una de las madres o la tercera persona a través de un vientre subrogado. De estos tres métodos de reproducción asistida, ¿hasta acá tienen alguna duda o algún comentario? Que otra vez quiero recalcar que si bien este no es un proceso para hablar, perdón, un taller para abordar en concreto los procesos o los métodos de reproducción asistida, pueden ser o son un elemento clave para determinar la vía idónea para buscar el reconocimiento o el registro de hijos e hijas. Entonces, ¿hasta acá tienen alguna duda, algún comentario? Déjenme ver acá el grupo. Me parece que no. Jessica, no había visto tu mensaje respecto a que no escuchabas. ¿Ya me escuchas? Ah, ya, súper. Bueno, entonces, si hasta acá no hay dudas, hablemos entonces de por qué es importante hablar de reconocimientos y de registro de hijos e hijas de parejas del mismo sexo. Bueno, esta parte me parece súper relevante abordarla porque sobre todo los grupos de derecha o los grupos que históricamente han frenado los derechos de población de diversidad sexual, bueno, señalan que incluso es hasta avaricia, ¿no? Bueno, ya se casaron, si una de ellas sí puede registrarla a la criaturita porque necesariamente quieren que se le reconozca a las dos mamás. Bueno, eso tiene un trasfondo jurídico muy importante y es sobre todo porque cuando hablamos de violaciones a derechos humanos o de reconocimiento de derechos humanos, cuando violamos un derecho humano, no violamos solamente ese derecho humano, violamos una serie de derechos humanos que vienen concatenados unos con otros. Recordemos que una de las características justo de los derechos humanos es que que están correlacionados. ¿Eso qué implica? Que si violamos el derecho a la identidad, probablemente vamos a violar otra serie de derechos a los que no va a poder acceder porque no se le reconoció su primer derecho. Y lo mismo sucede cuando reconocemos un derecho. Cuando le reconocemos el derecho de identidad a las personas, bueno, ese reconocimiento de derecho les permite acceder a otro. Por ejemplo, en el caso de hijos e hijas de parejas del mismo sexo, por un lado tenemos como derecho principal pues el reconocimiento a la identidad. Pero ese reconocimiento a la identidad les permite acceder a muchos otros espacios, el que tengan una afiliación con sus papás, con sus mamás, que tengan un nombre, una nacionalidad, les permite acceder al derecho a la educación, les permite acceder distintos servicios públicos, a un montón de derechos. Entonces, hablamos como primer elemento el derecho déjenme darle acceso a alguien que está por acá, el derecho a la identidad. Pero por otro lado, hablamos también de otra serie de derechos como el que tienen los padres y madres, y también los mismos hijos e hijas, que es derecho a formar una familia. Y en tercer lugar, y más importante, bueno, uno de los más relevantes, porque justo trae amalgamados un montón de otros derechos, es el interés superior de la niñez. ¿Qué es esto? Bueno, darle mayor relevancia a los derechos de niñas y niños y poner sobre la mesa o en primer lugar las, el- la toma de decisiones que sobre todo garanticen en mejor medida sus derechos. ¿Esto qué implica? Bueno, por un lado que si nosotras, atendiendo al interés superior de estos niños y niñas, reconocemos que tienen una familia conformada con dos papás o con dos mamás, esto nos permite garantizarles que si los padres, madres deciden separarse, que tengan derecho a pensión alimenticia, por ejemplo. Que recordemos que estas obligaciones de padres y madres justo derivan de este reconocimiento, es decir,
si yo decido tener una hija, un hijo con otra mujer, pero el Estado no nos reconoce como a ambas como madres y lo registro como madre soltera, bueno, si Esto se en, va a caer un día de estos. perdón, ¿hay alguna duda o comentario hasta acá? Ah, me parece que no. Em, Justo que entonces, si en este esquema en el que yo tengo una hija, un hijo con otra mujer, en el que ella no es reconocida como su madre y nos separamos, bueno, ella no tiene una obligación de proveerle alimento. Ella no tiene una obligación para con la menor o el menor. Luna, adelante. Sí, yo tengo una duda. Lo dejé ahí en el chat, pero creo que no se vio. Ah, Para poder adoptar, se necesita tener forzosamente estar en pareja, estar casados o en concubinato, o se puede hacer adoptar a un niño, tú solo. es una excelente pregunta porque como abogada y basándome en los mismos reglamentos y códigos civiles, te diría que no necesitas estar casado o en concubinato. Podrías hacer el proceso de adopción tú como padre soltero. El tema luego acá es que en la práctica, como el reglamento y la misma pauta para llevar a cabo un proceso de adopción es muy ambiguo, es difícil determinar cuándo este proceso de adopción es negado o es retrasado por motivos de discriminación por orientación sexual o identidad de género. Aunque ya hay, y me parece que esa es una es esperanza que ya hay procesos que se han llevado en el Estado, procesos exitosos, en el que parejas del mismo sexo han adoptado e incluso tenemos registros de padres solteros homosexuales que han adoptado y que son abiertamente homosexuales, porque eso es importante señalarlo. Creo que al final esta parte de reconocernos, identificarnos abiertamente, no debe ser una limitante para poder acceder a distintos procesos, como es el de adopción. Entonces, en la teoría y en algunos casos prácticos, te diría, no, no es una limitante. Sin embargo, repito, el proceso de adopción, incluso las pautas para el mismo, a veces son tan ambiguos que es difícil determinar cuando estos no se otorgan por discriminación, por orientación sexual o identidad de género. Sí, Vivi, es que como te platiqué, por ejemplo, en mi caso muy particular, pues yo soy viudo y tengo mi pensión de viudez. No te puedes casar porque supuesta y alegadamente te quitan la pensión. Entonces, si yo quisiera yo rehacer mi vida y, por ejemplo, quisiera yo adoptar una persona, perdón, un bebé, pues obviamente por esa pequeña situación del IMSS de que no, coloquialmente no te puedes volver a casar por ese asunto de la pensión. Entonces es como que pues medio ambiguo como tú dices, ¿no? Entonces ese es algo muy particular de mí. Sí, sí podrías llevar el proceso de adopción, incluso me parece que desde Unión Diversa de Jalisco acompañan estos procesos justo pensando en o intentando mitigar o asegurar que estos procesos no se vean coartados, obstaculizados por prácticas discriminatorias, pero también debes tener en cuenta que si decides adoptar como padre soltero, eh, aún estando con otra persona que va a ejercer un rol de padre también, bueno, como ves, va a ser, solo tú vas a tener, digamos, obligaciones hacia con el niño o la niña, ¿no? Eso es importante señalarlo, porque justo la única persona que va a estar reconocida como tutor y que tiene la responsabilidad de la guardia y custodia del menor, vas a ser tú. No solo señalar eso. Perfecto, muchísimas gracias, Vivi. Un placer. ¿Hasta acá alguien tiene alguna otra duda? Bueno, justo regresando a este tema de la relevancia y qué derechos se pueden ver garantizados.
en este ejercicio de registro y reconocimiento de menores. Uno de los casos más importantes que acompañé justo fue el caso de unas trillizas que nacieron prematuras. Bueno, al ser tres no pudieron llegar no se pudo llevar a término el embarazo, pero la complejidad acá justo surgía cuando eh, quien había gestado a las bebés tenía un rol de trabajadora del hogar, es decir, ella se dedicaba a todo el tema de cuidados de menores en casa, no remunerados, y quien proveía el servicio médico, quien tenía seguro médico, era la madre no gestante. Entonces, como no se reconocía a esta persona, a esta madre no gestante como madre de las trillizas, no le permitían proveerles servicios médicos. Y esto derivaba en que, bueno, en ese momento una de las pequeñas había nacido con su retina desprendida, que las tres necesitaban servicios de incubadora, de respiradores también para poder oxigenarlas por la salud delicada con la que habían nacido. Entonces, ahí había esta negación de reconocer a la pareja como una familia lesbo-maternal, de reconocer que había una comaternidad ahí ejercida, pues no le permitía a las menores acceder a servicios médicos. Esto es justo a lo que me refiero. Y también, por otro lado, si no se reconoce que hay una comaternidad y quien es la madre gestante y fungía como la tutora del menor, si fallece, esta tutela no pasaría de forma, digamos, inmediata a su otra madre porque no es reconocida como tal. Veo que por acá dice Tino, en mi caso estamos en unión libre, podemos adoptar o forzosamente es estar casados. Y es muy similar mi comentario respecto al que le hacía hace un momento a Luna. Teóricamente, bueno, de acuerdo a la ley, sí podrían adoptar. Eh, pero nuevamente, bueno, el proceso o las pautas que establecen la ley y los reglamentos para adopción son muy ambiguos. Entonces, el Consejo de Familia luego tiene como sus propias determinaciones, bueno, atendiendo a que, por ejemplo, alguno de los requisitos es que sea una pareja, en el caso de las parejas en concreto, que sean una pareja formada por personas eh, con solvencia moral, ese es el enunciado, ¿no? Con solvencia moral. Y es muy ambiguo determinar qué es para el Consejo de Familias alguien que es moralmente solvente. Entonces, teóricamente sí, sí podrían. En la práctica, bueno, yo esperaría que no hubiera obstáculos. Sin embargo, repito, como es tan ambiguo, es difícil determinar cuando esta negación al proceso de adopción se da por discriminación, por orientación sexual o de identidad. Déjenme meter a alguien por acá. Hasta acá, en cuanto a la importancia y por qué hablamos de que hay una serie de esferas de derechos que se deben de garantizar. ¿Hasta acá hay alguna duda? Me parece que hasta acá. Acá viene la parte más importante de este taller, que es resolver sus dudas. Yo sé que puede ser complejo luego que platiquemos de un estado a otro, pero hay distintos criterios que han salido de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos pueden ayudar a generar un piso común de diálogo para hablar de por qué sí es importante reconocerlos, por qué si hablamos de derechos humanos y a qué instancias o a qué órganos o asociaciones, organizaciones civiles nos podemos acercar para garantizar estos derechos humanos. Entonces, hasta acá les pido que puedan abrir sus micrófonos, que me compartan si hay alguna duda en concreto que tengan, si hay algún caso particular
por el que estén atravesando y que quieran compartir y que entonces lo podamos ir asesorándolo a través de este espacio. Bueno, adelante. ¿Hay alguna duda, comentario en particular? Yo Me tengo parece una, que... Vivi. Adelante, adelante, Luis. Sí, mira, por ejemplo, si, bueno, es un decir, si por alguna razón yo aplico que hay un vientre subrogado, en este caso, se tiene que hacer algún tipo de papeleo o se tiene que llegar a un acuerdo ahora sí que con la madre gestante y en cuanto nace voy y lo registro o porque tengo entendido que los hospitales en ese tipo de casos están pero muy, ahora sí que vigilados ese tipo de nacimientos. Si yo quisiera tener algún vientre subrogado o algo así, cómo se hace o cómo es el proceso, tengo que dar aviso, o en este caso solamente es la madre la que tiene que ir al hospital y luego ya yo registrarlo como mío, o cómo se hace ese tipo de cosas, porque sí sé que en los hospitales y más en los del IMSS, todo eso, pues está muy penado ese asunto, ¿no? Sí, es una pregunta muy interesante y justo les compartimos que esta semana hicimos el primer registro de hijos que fueron producto de un proceso de vientre subrogado. Y lo interesante acá es que hay dos temáticas, hay dos temas que son muy relevantes cuando hablamos de vientre subrogado. Por un lado, hablamos justo de, bueno, cómo se hace este proceso con la persona gestante, hay algunas pautas para tal, y la respuesta es no, porque en el Estado no se habla de vientre subrogado, no existe esta figura. Aunque no está penada, tampoco está regulada. Si bien hay distintas clínicas de fertilidad que sabemos que ofrecen este servicio y que dan todo el seguimiento ginecológico, bueno, desde la inseminación y lo que implica todo el seguimiento ginecológico hasta el alumbramiento de los hijos e hijas, no es un proceso que esté regulado en el Estado. En este caso particular que acompañamos de Víctor y Román, bueno, ellos sí llevaron su proceso a través de una clínica de fertilidad. El material genético en cuanto al óvulo fue una ovodonación, es decir, fue de una cuarta persona, es decir, no pertenecía ni a ninguno de ni a la pareja ni a la gestante, sino era de una persona que que el óvulo fue donado, y el material genético, refiriéndome al semen, fue proporcionado por uno de ellos. Entonces, la pareja, bueno, uno de los padres sí tenía una afiliación o un vínculo genético con el niño, pero en este caso, la persona gestante, pues no tenía un vínculo genético con los niños y tampoco tenía interés en ejercer un rol un rol de maternal de maternar a estos niños. Entonces, ya una vez que nacen los niños, porque fueron dos, y que deciden ir al registro civil bueno, a registrar a los niños, se encuentran ante este obstáculo de decir, no pueden registrarlo como padres, ambos como padres. No puedes registrarlo como padre soltero porque eso implica que vayas a la Procuraduría, que levantes un acta en el que se señale que la madre no se encuentra presente, ¿no? O sea, ambas opciones eran un no rotundo, ni como padre soltero, ni como una familia homoparental. Entonces, ¿qué fue lo que tuvimos que hacer? Tuvimos que, a través de la negativa del registro civil, solicitar un amparo por el negamiento del registro y fue bien curioso porque como no está regulada la figura de vientre subrogado en el Estado,
el juzgado tampoco tenía mucha certeza de cuál era el proceso que tenía que llevar. Entonces, pues fue un poco ensayo y error entre los diálogos, entre solicitarle a a la persona gestante que declarara y posterior ratificara que estaba enterada del proceso que había atravesado, que estaba de acuerdo con el proceso y que también estaba de acuerdo con que el registro se hiciera desde una copaternidad. En este caso, bueno, ese es el primer elemento, que es cómo garantizamos el reconocimiento de estos hijos e hijas a través de un proceso jurisdiccional, a través de un juicio de amparo, cuando a las parejas heterosexuales pues es un trámite administrativo sumamente sencillo. Y por otro lado, también hablamos de que incluso los padres solteros en los que hablamos y hasta heterosexuales, que hablamos de que puede haber un abandono por parte de la madre, la tienen muy compleja para poder hacer el registro. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando hablamos de subrogación de vientres, bueno, en este caso en particular, era la hermana de uno de ellos quien decidió acompañarles en este proceso, quien decidió apoyarles de forma voluntaria, en gratuidad y porque los amaba. Pero esta puerta que se abre en cuanto a la subrogación de vientres implica también que no necesariamente esa va a ser la realidad de todas las mujeres o de los cuerpos gestantes que participen en esos procesos. Por eso, en este proceso que hemos atravesado, hemos sido muy tajantes con la autoridad en cuanto a que es muy importante hablar de subrogación de vientres para que haya procesos transparentes, que sean procesos dignos para las personas que decidan voluntariamente prestar su vientre o rentar su vientre para que se lleven a término estos embarazos. Entonces, en cuanto a cuál es el proceso, no hay un proceso establecido, se puede llevar a través de una clínica de fertilidad, que son los casos, el caso en concreto que hemos acompañado desde acá, y ahora justo estoy acompañando otro proceso similar, pero de un padre soltero. Y por otro lado están estos otros casos que no salen a la luz, en los que hay un acuerdo entre particulares, es decir, la persona gestante llega a algún acuerdo directamente con la pareja y entonces se lleva también a término el embarazo. Pero son estas dos posibilidades en cuanto a la subrogación de vientre, pero no hay una ruta específica establecida porque es un tema del que no se ha hablado en el Estado. No, y aparte, pues estamos en pañales en ese tipo de cosas. Por eso, cuando dije en mi reportaje, los activistas son verdaderos, son los que realmente hacen esa talacha por nosotros. Eh, y otra, una última. Adelante. Para ti, ¿qué es tú como conocedora y que veo que realmente, como dije, estamos en una verdadera monserga en cuanto al Código Civil y todo el asunto de procesos? Para ti como conocedora, Viviana, ¿qué es más fácil, entre comillas? ¿Tener un vientre subrogado o ir directamente a una casa hogar y adoptar? ¿Qué sería el proceso menos engorroso? A ver, los dos procesos son, el de adopción es evidentemente un proceso mucho más largo porque eso implica que la pareja o la persona adoptante tenga que atravesar por una serie de exámenes psicológicos, psicométricos, que tengan que acudir a sesiones al DIF, que tengan que tomar un curso para ello, pero me parece que es un proceso muy bonito. Hay muchísimos niños y niñas en el estado de Jalisco, así como en muchísimos otros estados que son susceptibles de adopción. ¿Esto qué quiere decir? Que la tutela la tiene el estado y que entonces pues pueden ser adoptados por parejas o por personas que estén dispuestas a atravesar este proceso, que quieran darle una familia a un niño o una niña que está, digamos, en manos del Estado. Y en cuanto al proceso de vientre subrogado, bueno, también implica una es tener capacidad económica porque estos procesos en clínica son exorbitantemente caros. Eso por un lado.
pero también implica, bueno, atravesar todo el proceso del embarazo y después enfrentarte a todo este aparato judicial que te niegue el registro y a este aparato administrativo también que es el registro civil y entonces eso implica también un desgaste eh, pues emocional por lo que nos han compartido las parejas, pero también de tiempo y económico, ¿no? El proceso de vientre subrogado que acompañamos con Víctor y Román tardó un año en emitirse la sentencia y en otros casos, por eso hace un momento les decía que hablar del método de reproducción asistida que utilizaron es clave. ¿Por qué? Porque hemos tenido parejas de lesbianas en el que hay un proceso casero en el que ellas compran la muestra de semen, se insemina una de las parejas en casa de forma casera con estos kits que ya se venden a través de distintas plataformas como Mercado Libre, Amazon, y entonces una de ellas, además de ser la gestante, es la madre biológica, y entonces el proceso es mucho más sencillo porque ya hay, digamos, un proceso mucho más planchado a través del amparo, incluso hay registros civiles que por voluntad política han realizado estos procesos sin necesidad de amparo. Sin embargo, te piden, bueno, que estés casada, que la inseminación se haya hecho a través de una clínica de fertilidad. Y entonces es cuando hablamos de que también en este proceso fue clave el proceso de reproducción asistida, porque si es por clínica de fertilidad, si están casadas antes del nacimiento, por ejemplo, el Registro Civil 1 de Guadalajara ha realizado los registros sin que implique o que exista de por medio un amparo. Pero si se hizo de forma casera, el registro civil dice, híjole, es que, bueno, yo sé que te lo tengo que registrar, que te las tengo que registrar, pero mi reglamento no me lo permite, entonces yo te doy la negativa y en cuanto salga la sentencia yo te lo registro. Es decir, ellos saben que hay una obligación ahí, que hay un proceso que va a garantizar derechos humanos, pero como en muchos estados, así como en el de Jalisco, no se han homologado los artículos correspondientes a o los reglamentos correspondientes a, no, tienen miedo de hacer el registro de forma directa sin que exista una sentencia de por medio. Y, por ejemplo, tenemos otros casos como los de reconocimientos en el que el primer reconocimiento que acompañé en el estado de Jalisco eran tres niñas. Las tres niñas ya eran niñas grandes, habían sido registradas como hijas de madres solteras, porque bueno, en ese momento nos platicaba la pareja que no veían como que fuera una posibilidad que se les reconociera a ambas como madres. Una de las niñas la tuvo una de las chicas y las otras dos niñas las tuvo la otra chica. Entonces, las niñas ni siquiera tenían los mismos apellidos, las hermanas. Y fue bien interesante porque el registro civil dijo, la figura de reconocimiento solo la tengo cuando un padre quiere venir y reconocer a sus hijos e hijas ya después de años, ¿no? Es decir, no existía esa figura para que una madre hiciera el reconocimiento, y menos cuando habláramos de dos madres. Tuvimos que atravesar un proceso también a través de juicio de amparo, y ya una vez que tuvimos la sentencia, las niñas estaban súper contentas porque ellas sabían que eran hermanas, pero ahora ya no tenían, ya no hacían estas preguntas, y ya tenían más claridad porque ahora sí tenían sus mismos apellidos y estaban súper contentas, fue muy bonito. Una de ellas tenía 7 años y me parece que las gemelas tenían 11, ¿no? Entonces es muy bonito también porque es parte también de la identidad de los hijos e hijas, que ellas saben que son hermanas, pero el que el Estado además les reconozca que son hermanas fue de verdad muy, muy bonito. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuál es el proceso para que podamos hacer el registro o reconocimiento? Bueno, por un lado, les reitero, va a depender del proceso de reproducción asistida que hayan utilizado, pero mayoritariamente hablamos de buscar la negativa a través de un registro civil y entonces ya con esa negativa solicitar el amparo y protección, y ya una vez que tengamos la sentencia que se pueda hacer el registro. ¿Cuáles son los plazos para hacerlo? Bueno, dependerá del juzgado, por supuesto, de las capacidades humanas y materiales que tenga,
pero el proceso más corto que hemos atravesado ha sido de 6 meses desde la solicitud de negativa hasta el registro de los hijos e hijas. ¿Qué esto qué implica? Que ya se les notificó a las partes, que ya se llegó a una sentencia y que el registro ya captó esta sentencia. Lo más corto, repito, 6 meses. Lo más largo, desde la solicitud de negativa hasta el registro, ha sido un año. Que este proceso de un año fue el de la subrogación de vientres. Hasta acá, ¿tienen alguna duda en concreto? No, yo no. No, Ok. Bueno, pues si no hay dudas, por mi parte sería todo. Este video Esta abre, ¿verdad? 150 regular. ha sido grabado y se va a colgar en YouTube por si después quieren regresar, quieren retomar algunas ideas de acá, algunas respuestas que hemos dado a preguntas que han surgido aquí mismo de asistentes. Entonces, Diana, dime. mira, yo te quería comentar mi caso. Claro que sí, Vivi adelante. tiene 6 años, tiene 7 años, pero lo que pasa aquí que como los papás de mi pareja se lo querían quitar, argumentando que no era una persona apta. Mi papá le dio el apellido al hijo de mi pareja. Podemos hacer un cambio, o sea, sí lo registró mi papá porque yo no lo podía registrar, lo queríamos registrar entre las dos, ya que tenemos una relación, ahorita ya tenemos una relación de 9 años, pero cuando el niño nació teníamos una relación de 4 años ya, viviendo juntas, y pues en aquel entonces pues no podíamos registrarlo por como estaban las leyes de que aún no han avanzado mucho aquí en Jalisco, y o sea, el niño cuenta con los apellidos de García, que ese es mi apellido, pero es porque mi papá lo registró, como que si fuera de él. A ver, cuando te refieres a, nada más para clarificar, cuando te refieres a que tu papá lo registró, ¿te refieres a que él en el acta aparece como padre? Sí, así es. Ok. Bueno, es mucho más complejo porque este tipo de obligaciones, y esto es muy importante también que lo sepan, cuando contraemos obligaciones para con un menor específicamente en el que se nos reconoce como tutores que ejercen la guardia y custodia de ellos, son irrenunciables. Hay, hay, habrá que atravesar un proceso distinto, pero estas obligaciones que tu papá contrajo, señalando que él era el padre de tu menor, son irrenunciables, ¿no? Entonces, hay un proceso que hay que atravesar distinto a los que les he comentado acá, primero para que tu papá pueda renunciar a esas obligaciones y que entonces ustedes puedan buscar un reconocimiento de comaternidad. Pero son dos procesos distintos, son dos procesos separados y eso, por supuesto, puede implicar mucho más tiempo. La madre gestante o quien aparece como madre de el menor, ¿eres tú o tu No, es mi pareja? pareja. Ok, Ujú. ok. Bueno, podemos platicarlo en lo corto. También hay otro tema que me parece muy interesante, que es qué pasa cuando, si bien, por ejemplo, tu pareja ejerce un rol de maternidad, pero si en este caso tu papá también ejerce un rol de paternidad, es decir, está presente, apoya con alimentos y demás, pero tú también ejerces un rol de comaternidad, bueno, ¿cómo asegurar que a ese menor, eh, pues los tres se le reconozca un rol de maternidad y paternidad? Ahí es un diálogo que también está sobre la mesa y que es muy interesante porque luego hay parejas eh, o no parejas, hay grupos de personas que deciden maternar, paternar a una persona y esto también sucede sobre todo en este ejercicio de reconocer que no hay un único modelo de familia y que en ese modelo de familia hay distintas personas que pueden ejercer roles de maternidad, que pueden ejercer roles de paternidad y entonces eso
sigue poniendo temas sobre la mesa, ¿no? Sigue poniendo diálogos que son importantes. Te digo, ustedes platiquen qué es lo que quieren. Si quieren buscar este reconocimiento adicional en el que tú ejerces un rol de maternidad, o si más bien quieren primero buscar un rol, perdón, quieren buscar un ejercicio en el que se suspendan las obligaciones y también derechos, por supuesto, de tu papá como padre del menor que aceptó durante el registro, o en todo caso, y posterior, buscar el reconocimiento de comaternidad. Bueno, eso, ¿dónde me pueden contactar? A través del grupo en el que les incorporé para poder compartirles este enlace, les voy a compartir mi correo institucional, bueno, ya tienen también ahí mi teléfono, con mucho gusto me pueden mandar mensaje, podemos ya en lo corto ir resolviendo dudas si es que surgen posteriores a este taller, si tienen un caso en concreto del que quieren platicar y no quieren bueno, dialogarlo aquí en plenaria con otras personas, lo podemos dialogar también en privado y podemos ir viendo cuál sería la vía más idónea para sus casos en concreto. Yo les repito nada más, yo estoy en el estado de Jalisco, los procesos que he acompañado han sido mayoritariamente en el estado de Jalisco, he acompañado algunos procesos en otros estados, pero eso implica que ustedes tengan una abogada, un abogado que pueda hacer todo el trámite y que yo únicamente les acompañe con asesoría técnica, resolviendo algunas dudas que pueda tener incluso su representante legal, ¿no? Su abogado o su abogada. Solo para que lo tengan en consideración. Les repito, a través del chat les voy a poner mi correo institucional y adicional, bueno, ahí tienen mi número. De verdad, pueden mandarme un mensaje y lo vamos platicando. Hasta acá, no sé si tengan alguna otra duda o comentario. Y, Pati, dejo esta puerta también abierta para que lo platiquemos también ya en lo privado. Platica con tu pareja como qué es lo que quieren, que tengan también en cuenta que va a ser un proceso largo, incluso, bueno, eso. Y una vez que ya hayan platicado, podemos nuevamente sentarnos a platicar y ver cuál es la vía más idónea para tu caso. Gracias. No sé si alguien tiene alguna otra duda o comentario que quieran poner sobre la mesa en plenaria. ¿Cuáles son? Me parece que no hay ningún comentario adicional. Déjenme revisar el chat. ¿Ok? Me parece que no hay comentarios adicionales por mi parte, entonces sería todo. Repito, esta grabación la vamos a subir a las cuentas oficiales de Unión Diversa de Jalisco, que es quien nos extendió a todas nosotras la invitación para estar por acá. Y bueno, eso. Muchísimas gracias por su tiempo. Cualquier comentario, duda o sugerencia que tengan al respecto, les dejo mis redes a través de el chat por el que nos encontramos para este espacio. Muchísimas gracias a todas. Muchísimas gracias, Vivi. Este fin de semana. Hasta luego. Voy a dejar de grabar.